Hermano, buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 28 al 30. Vamos a estar contemplando estos versículos esta mañana. Y leamos, por favor, los versículos. Dice así la palabra de Dios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Al contemplar estos versículos, me gustaría que sintonicemos otra vez con nuestra realidad. Hay tanta gente en necesidad. Muchas familias salen diariamente por una moneda, por un pan, una ropa, para poder seguir adelante. La verdad es que este coronavirus ha destapado, ha desnudado todas las debilidades en el sistema y ya nuestro sistema como país ha estado fallido. Pandemias hacen esto y también las guerras, hermanos. Me hace recordar una historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando los libertadores llegaron aún a las puertas de Londres. Y en ese tiempo, muchos niños quedaron abandonados. Había muchos huérfanos en Londres. Y se dice que una vez un soldado estaba caminando por allí y se dio cuenta que había un niño que miraba a una panadería. Y se acercó a la panadería y el niño no se daba cuenta que el soldado estaba pasando por allí. Pero el niño, al ver que el panadero sacaba los panecillos calientitos y lo ponía en el mostrador, el niño se acercaba al vidrio, cerca a la puerta, y empezaba a lamer ese vidrio frío. Tan hambriento él. Y el soldado, al verlo, se conmovió. Entró a la panadería y compró todos los panecillos. Lo puso en una bolsa y conforme estaban calientitos todavía, se acercó al niño y se lo dio. El niño estaba sorprendido. Recogió con mucho gusto y profusamente dijo gracias. Finalmente él voltea y lo mira fijamente a los ojos al soldado y le dice: Señor, ¿no es usted Dios? Y cuando el soldado recibió esa pregunta del niño, se sintió bastante emocionado. Y obviamente el gesto que hizo transformó su vida por el resto de sus días. Saben, nosotros tenemos la oportunidad de ser agentes personales de Dios en este tiempo. La generosidad es una forma en la cual tú y yo podemos hacer ver que la gente está en contacto con Dios. Vienen repetidas veces a nuestras casas y ustedes lo saben muy bien. Y la gente está pidiendo un pancito. Está pidiendo: Señor, tendrá un pancito por ahí, tendrá una monedita, pero usualmente queremos dar un pan y lo damos de buena gana. ¿Pero qué si alguien por allí, en lugar de un pan, saca algo como este? ¿Ustedes creen que el recipiente no se va a sentir sorprendido? En lugar de un pan que sí puede saciar, esto sacia mucho mejor. Y esto es más de lo que el recipiente estaba pidiendo. De eso se trata la generosidad. Y es un estilo de vida que nosotros debemos practicar. Y quiero hablarles esta mañana sobre estilos de vida que unen al cuerpo. Y un estilo de vida que nosotros debemos recordar en estos tiempos es la generosidad. Y quiero que la generosidad sea el concepto que abrace las ideas detrás de estos versículos que vamos a ver
en este momento. El apóstol Pablo nos está desafiando aquí. Y ya nuestros hermanos en las prédicas anteriores nos han hablado acerca de la definición del cristiano en cuanto a su manera de vivir, desechando lo pasado y ahora abrazando lo nuevo. Y yo quiero decirles que el apóstol Pablo tiene tres cosas en mente aquí en referencia al estilo de vida que debe ser propia del creyente. Y quisiera en primer lugar que recordemos el primer versículo. Hay tres clases de generosidad que se deben tornar en un estilo de vida del creyente. Y esos estilos de vida que nosotros podemos contemplar aquí son, en primer lugar, deberíamos ser generosos con las cosas. En segundo lugar, debemos ser generosos con las palabras. Y en tercer lugar, deberemos ser generosos en nuestra obediencia. Deberíamos ser generosos en estas tres áreas porque ahora somos distintos a lo que solíamos ser. En primer lugar, me gustaría que veamos el versículo 28. Fíjense lo que dice. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué, mis hermanos? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense aquí lo que dice el apóstol Pablo. En primer lugar, me gustaría señalar que el apóstol Pablo está diciendo aquí que no hay excusa para robar. Porque dice, el que hurtaba, no hurte más. Ni siquiera pensemos en un estilo de robo como Robin Hood, que robaba para dar a los buenos, justificaba dar a los buenos, pero hacía algo malo. Ni siquiera ese tipo de cosas deberíamos considerar. Y saben, todos hemos de alguna manera luchado con este deseo de robar, de apropiarnos de algo que no es nuestro. Alguien decía por allí que robar es como coger algo antes que se pierda. Saben, las diferentes facetas del robar se manifiesta en todo tiempo y aún hoy en día. Y quiero hacerles una lista de lo que significa realmente este espíritu de hurtar. Y parece que el apóstol Pablo está señalando aquí que pueden haber hermanos que todavía tienen ese tipo de actitud. Quizás no tienes que ir a robar un banco para saber que has robado. Y quiero darles la multifacética versión de cómo o qué es robar. Saben, la gente puede robar por la fuerza, o sea, despojar a alguien con un arma o hasta lastimándolo. ¿Ok? Eso es un robo abierto, a campo abierto, alevosamente. Pero también se puede robar y hasta justificar de que uno lo está haciendo por necesidad. Robé porque tengo hambre, diría alguien. O alguien puede robar hasta por diversión, porque la adrenalina, la emoción le mueve a tal punto que hace locuras. Y una persona que por emoción se pone a robar, ¿no? Lo justifica de que lo ha hecho porque le gusta. Pero hay personas que pueden robar por engaño, ¿ok? Y robar por engaño significa que deliberadamente no dan lo que es justo a una persona. Uno de esos sería, por ejemplo, si tienes una bodeguita y te vienen a comprar 1 kilo de arroz y tú le das 900 gramos. Y como la persona no tiene su balanza para chequear, confía en ti, ya le has robado. Entonces uno puede robar por la fuerza, uno puede robar por necesidad, uno puede robar por diversión, uno puede robar engañando a la gente, pero también otra forma de robar es por engaño. Digo, por demora. Por demora, ¿cuándo ocurre esto? Cuando no pago a tiempo mis responsabilidades. Y esto lo vemos en muchos colegios. En el colegio donde estamos conectados, muchos padres esperan hasta fin de año para pagar. O 6 meses o 3 meses. Si somos demorones en nuestras responsabilidades porque a nosotros nos conviene, ya hemos causado mucha inconveniencia a aquellos a los cuales deberíamos ser responsables. Pero con tal que es nuestra conveniencia,
lo dejamos pasar. Y esto es una costumbre. Eso es una forma de robo. ¿Y qué de robo por venganza o por despecho? Una forma de venganza y despecho hacia el Estado es, bueno, como no hacen mis carreteras, como no vienen a recoger la basura, por lo tanto, no voy a dar mis impuestos. Y esto es una forma también de robar al sistema. Y puede uno sentirse justificado y todos podemos quizás tener bastante desazón al pensar en esto. Pero ¿qué de el robar por el oportunismo? O sea, pagar menos de lo justo por la necesidad del otro. Hay alguien que de pronto tiene una tremenda deuda con el banco y tiene un carro allí que lo utiliza y le ayuda en sus actividades, pero como tiene que pagar al banco, necesita agenciarse de algo de dinero. Y uno va allí y le dice, ¿sabes qué? Te doy tanto, pero el precio es tanto. Pero bueno, si tú tienes la necesidad, o lo tomas o lo dejas. Y muchos actuamos de esa manera y le estamos robando de lo que es justo. O sea, nos aprovechamos de la necesidad. Y eso puede ser un estilo de vida. Y eso es un estilo de vida que desune, mis hermanos. Eso es un estilo de vida, esa es una forma de aprovecharnos de la gente que no está bien para los creyentes. Lo que debemos hacer es ser generosos con las cosas. Pero otra forma de robar también tiene que ver con el robo por tradición. ¿Saben? Hay una mentalidad como esta, ¿no? Que dice, si no eres estudiante universitario, si no eres graduado universitario, por lo tanto, tú no mereces que yo te pague esta cantidad. O sea, hemos de pronto tenido este concepto de que alguien merece tal porque ha terminado tantos años en tal o cual universidad o ha hecho tal o cual cosa en esto, y de pronto le quitamos de lo que es justo a tal o cual persona. ¿Qué acerca de robar a Dios? Saben que Malaquías nos dice, ¿podrá alguien robar a Dios? ¿Cuándo robamos a Dios? Cuando no le damos al Señor lo que es justo, lo que es sacrificado. Podemos dar en las obras de nuestro tiempo, ya lo estamos robando porque nuestro tiempo está dedicado más a nuestras salidas individuales, personales o hasta familiares. Podemos tener generosamente tiempos separados para nuestras vacaciones, para nuestras salidas a los restaurantes, pero para las cosas de Dios lo minimizamos, lo tratamos de recortar y solamente le damos las obras, no solamente de los recursos, sino también de nuestro tiempo. O también de nosotros como propia familia, ¿no? Cuando ya nos sobran las cosas, cuando hemos hecho todo lo que nos gusta a nosotros, ahí recién podríamos ir a la iglesia. Ahí recién podríamos estudiar la palabra de Dios. Ya ven que es un tremendo desafío y esto viene del concepto de la generosidad en cuanto a las cosas. Y Pablo dice aquí, no hay excusa para robar. No hay excusa para robar. Y fíjense que 1 Corintios 6:9 nos hace un llamado cuando dice lo siguiente. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y él dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro llamado es a ser generosos, mis hermanos. Generosos, sorprendiendo a la gente por nuestra manera de vivir. Si alguien viene a mí y yo soy dueño de una tiendita y la persona me paga más de lo que debería cobrarle y le devuelvo lo que está pagando de más, esa persona diría, wow, aquí tengo a alguien que es justo, siempre puedo volver aquí. Y ahí tú puedes tomar la oportunidad de decir, ¿sabes qué? En mi vida antigua yo me hubiera guardado lo que tú me hubieras dado. Pero ahora el Espíritu de Dios me ha transformado y es ese Espíritu que te puede transformar, un corazón generoso,
es aquel que puede tocar a alguien de una manera sorprendente. Y eso es un estilo de vida que los cristianos estamos llamados a vivir. No hay excusa para robar. Y no hay excusa, mi hermano, para no trabajar. Fíjense lo que dice ahí. El que hurte, no hurte más, sino que trabaje. Sino que trabaje. Trabajar significa llegar al punto de cansancio por una actividad que uno está haciendo y de manera rutinaria. Y me gustaría aquí que contemplemos la teología del trabajo. Saben que en cuanto a la Biblia, lo que responde sobre este concepto del trabajo es lo siguiente. De acuerdo a la Biblia, el trabajo, ¿ok?, es un llamado y no un pasatiempo. Algunos pasamos de trabajo en trabajo porque simplemente no es muy difícil. No, está tranca, dicen los jóvenes. Queremos algo que sea papaíta, para utilizar la terminología de muchos de nuestros jóvenes hoy en día. Y entonces, pero saben que el trabajo es algo que el Señor nos ha llamado a hacer. No es un pasatiempo, o sea, requiere sacrificio. Y a partir de la caída del hombre, todos nosotros, para trabajar, lo hacemos con el sudor de nuestra frente. Entonces, el trabajo, de acuerdo a la palabra de Dios en Génesis 2:15, es un llamado. No es un pasatiempo, pero también el trabajo es un llamado sagrado de Dios. O sea, en todas las cosas que yo hago, lo hago como para el Señor. Por lo tanto, lo que yo hago en mi trabajo fluye directamente del diseño que el Señor ha puesto en mí creativamente como su creación. Y finalmente, el trabajo que hacemos, lo hacemos para una sola persona. Porque Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. En cuanto al trabajo, mis hermanos, debemos recordar estas cosas. Primero, no hay excusa entonces para robar, pero tampoco hay excusa para no trabajar. Y la idea es trabajar honradamente. ¿Por qué debemos trabajar honradamente? Para dos cosas. Para que tú puedas proveer por tus necesidades, pero también ¿para qué? Para prever, ayudar a los necesitados. Aquí la idea de compartir tiene que ver con algo que nace desde lo más profundo de la persona. Hay múltiples palabras asociadas al compartir y a la generosidad en la Biblia. Y esta palabrita en particular, compartir, es una manera intensa que nace de la persona que desea compartir con el necesitado. Entonces, en primer lugar, vemos que esta palabrita compartir tiene que ver, ¿no? Está asociado a lo que yo he podido hacer con mis esfuerzos trabajando por la vida que el Señor me ha dado. Entonces, al trabajar honradamente, proveo por mis necesidades. No está hablando aquí de amasar cosas, porque muchos trabajamos y queremos realmente amasar casas más grandes, edificios más grandes, puestos más grandes, y podemos tener solo esa proyección. No estoy diciendo que no debemos tener proyección, pero si eso es el único enfoque, entonces no estamos teniendo un deseo de compartir bíblico, sino más bien estoy tratando de ver la extensión de mis arcas. Y el Señor nos hace un llamado a que reconozcamos que lo que Él va a proveer hoy día se sujeta a que honradamente he trabajado. Y Él va a proveer el pan de cada día. Entonces, cuando nosotros trabajamos es para proveer por nuestras necesidades, no para amasar, no para mis excentricidades, ¿no? Y creo que cada uno puede contemplar de qué manera estamos usando las cosas que el Señor provee por medio del trabajo. Saben, la palabra de Dios nos ilustra de qué manera el Señor provee. Cuando oramos, cuando dice, y Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de todo el mes, ni siquiera de las siguientes 2 semanas, ni siquiera de todas las semanas, sino es directo, el pan de cada día. Y otra ilustración de esta provisión por nuestras necesidades inmediatas, y allí está la libertad de que tú y yo sepamos cómo manejar esa libertad. Hay otra ilustración a esto cuando
en el libro de los Salmos, el Señor nos dice que lámpara es a nuestro pie, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice. No dice que es un reflector que refleja a unos 100 o 200 metros o a 1 kilómetro de distancia, sino está aquí en el día a día, en esta mañana, en este día, el Señor va a proveer lo que es justo y necesario para nuestras necesidades. Lo que es justo y necesario para poder nosotros ejecutar bien las cosas. Y eso habla de una comunión inmediata con nuestro Señor. Una vida generosa es una vida, ¿no?, que está dedicada ¿a qué? A trabajar honradamente para proveer por su necesidad, pero también ¿para qué? Para que pueda compartir con los más necesitados. ¿Okay? El Señor desea que seamos no acaparadores, sino más bien conductores de su provisión por medio de nuestro trabajo honrado. Y hermanos, no hay que tener mucho para poder dar. No hay que tener mucho para ser generosos. Si no he sido generoso en poco, será más difícil serlo cuando tienes mucho. Porque muchos dicen, Señor, cuando tengo voy a dar. Si no hemos sido nobles con lo poco, digamos, que hemos tenido, tampoco lo seremos cuando hay mucho. Y algo aquí que quisiera concluir en este punto es, hablando de la generosidad con las cosas, es agradece la generosidad de los hijos por el Padre. Es el Padre que permite que sus hijos sean generosos. La generosidad de Dios se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando tus hermanos son generosos al ayudarte a suplir la necesidad, si somos unos de ellos, y en mi vida, si no hubiera sido por la generosidad de los santos, no sé dónde estaría. Hay muchas personas que se me vienen a la mente y todos los días agradezco al Señor por ello. Muchas veces tenemos hasta esta actitud de que, bueno, el hermano, como él es hijo de Dios, él tiene que darme, porque al final Dios le está dando a él para que me dé a mí. Ese tipo de actitud es triste poder contemplar. Saben, debemos recordar que esa actitud de gratitud por la generosidad de los hermanos es el circuito que nos permite que este estilo de vida se una, se compenetre con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es el versículo 28. Vayamos rapidito al versículo 29. Entonces, un estilo de vida que une al cuerpo es esto que demuestra la generosidad con las cosas. Pero veamos ahora ser generosos con las palabras. Versículo 29 dice allí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Aquí diríamos que el Señor nos llama a tener un estilo de vida que es generoso con las palabras. ¿Okay? Palabra corrompida, aquí que se menciona, ninguna palabra corrompida, nos hace pensar de algo que está en un estado putrefacto. Sea esto una fruta, sea esto un pedazo de carne, o pensemos en un animal que ha sido chocado en la carretera y se ha quedado tirado ahí y el sol ha venido por varios días y está a punto de explotar y nadie quiere acercarse. Eso es la idea más o menos que tenemos aquí. Cuando alguien, por ejemplo, dice, ¿qué tal boquita de esa persona? No está diciendo que es algo con el cual tú deseas tener algún tipo de contacto. Está hablando de una manera despectiva. Más que seguro no es un cumplido. Está hablando de una boca podrida. Mira lo que dice el Señor en Salmo 141:3. Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios. Esto es la versión Dios habla hoy. Y hay una versión que me encanta cómo lo pone. La versión en lenguaje actual sobre este versículo de Salmo 141:3 dice lo siguiente: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Ay, mis hermanos, y aquí sí tenemos, y también yo, considerar, ¿estoy siendo instrumento para que la tontería se propale? Como un hijo de Dios, estoy siendo
utilizado ¿para qué? Para compartir generosamente pensamientos buenos, sanos, agradables. Fíjense que esta podredumbre, esta tontería que muchas veces sale de las palabras de los hijos de Dios, son palabras corruptas, son palabras podridas, hediondas, putrefactas. ¿De qué manera pueden salir? Por ejemplo, con palabras coloradas. ¿Okay? Hay obsesión por aquello que es sensual y hasta sexual y obsceno. Y muchas veces salen esto en la conversación aún en medio de creyentes. Y eso es triste. ¿Okay? ¿Qué acerca de bromas de burla? Risas a expensas de otra persona. Y nuestro país está plagado con una cultura que hace burla de todo realmente. Y yo mismo me confronto con esta verdad. Y me estoy predicando a mí mismo, mis amados hermanos. Y todos podemos ser cautivos del espíritu de burla de nuestra propia cultura. Palabras coloradas, bromas de burla, que acerca de historias oscuras, demoníacas. Y algunos dicen, pero esto es algo nada más del momento, ¿no? Para romper el hielo, hay mucha monotonía en la vida. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué acerca de las palabras de doble sentido? Y aquí hay múltiples ejemplos que podríamos considerar. Fíjense, les leo algo por aquí. No eres feo, pero si fueras agua, no serías potable. ¡Auch! ¿No? Hay un doble concepto allí. Y creo que cuando nosotros utilizamos nuestra lengua para destruir, para maltratar a la gente, estamos utilizando estas palabras corrompidas, aquellos que ninguno desea acercarse, ¿no? Está en un estado putrefacto, hediondo, pestilente, y no debe salir de nuestra boca. ¿Qué acerca de las palabras irreverentes? Por eso le decía, ¿no? Nuestra cultura, la jerga peruana es muy irreverente, mis hermanos. Si eso así como es nuestra cultura, siempre digo que el creyente está llamando a ser contracultura. Tenemos que depurar, limpiar nuestra lengua. Y oro por mí mismo. Y oro por ustedes, hermanos. Y oremos que haya hermanos que tengan un estilo de vida distinto. Porque el estilo de vida que une, en principio, es un estilo de vida que es generoso con las cosas, pero también generoso con las palabras. Hay palabras irreverentes mucho en la jerga peruana. Por ejemplo, temas como esto. Está muy teclo el tío. Muy irreverente la forma de expresarse. ¿Qué acerca de, por ejemplo, es una lorna, no sabe ni pío? Eso es un tono burlesco de la persona. ¿Qué acerca de las obscenidades que pueden salir? Y que no me digan en la esquina el venado, decía una canción. ¡Wow! Realmente se ha rebajado y se lo ha cantado y se lo ha hasta minimizado la bajeza de lo que significa lo que está ocurriendo aquí. Y que no me llamen en la esquina el venado. Y muchos repetían esto. No debería ser repetido en la boca de un creyente. ¿Qué, por ejemplo, de aquello que es profano? Y aquí creo que todos tenemos que poner un seguro en nuestra boca, que las palabras no salgan de esta manera, ¿no? Cada vez que usamos el nombre de Dios y de Jesús y de sus santos, como relleno en nuestro vocabulario para santificar nuestras pasiones pecaminosas, allí es cuando estamos profanando el nombre de Dios. Repito, cada vez que usamos el nombre de Dios y de Jesús y de sus santos como relleno en nuestro vocabulario o para santificar nuestras pasiones pecaminosas, ahí estamos no siendo generosos con nuestras palabras. Y el llamado del Señor es a lo siguiente. En Mateo 14, 12, 34 dice, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué debería abundar en nuestro corazón? La obra de Cristo, la vida de Cristo. Y al tener en mente quién fue nuestro Señor, podemos tener una vida transformadora.
Podemos ser generosos con nuestras palabras. Efesios 5:3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros. Debemos más bien, como dice aquí, no, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Qué significa que es buena? Que es de utilidad. Recuerdo cuando a veces nos acercábamos a nuestros padres y veníamos a querer acusar a alguien y la mamá dice, si me vas a contar algo, cuéntame solo lo que es necesario. Lo que vas a decir, ¿es necesario que me lo digas? Si es necesario que me lo digas, entonces dilo. Debemos ser bien precisos, decir solo lo que es útil y no lo que va a maltratar a la gente. Pero también dice, ¿para qué? Para la necesaria edificación, o sea, para levantar a la persona. Lo que decimos debería levantar a la persona, animarlo y conectarlo con su vida espiritual. Está esto ocurriendo en nuestros diálogos, mis amados hermanos. Nunca escuché en persona a Rabbi Zacarías, que falleció hace unos cuantos días nada más. Pero sí lo escuché en muchas de sus prédicas. Y aunque no fue un hermano perfecto, por sus enseñanzas, cuando lo escuchaba, me sentía más cerca de Dios. Y mis hermanos, eso deberíamos ser cada uno de nosotros, por nuestra forma de vivir. Debemos ser generosos con nuestras palabras. Cuando somos generosos con nuestras palabras, en el nombre de Cristo la gente va a querer acercarse. Y eso es un estilo de vida que tú y yo deberíamos practicar. Debemos ser generosos con las cosas para compartir con los más necesitados. Debemos ser generosos con las palabras y finalmente debemos ser generosos en nuestra obediencia. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos ser generosos en la obediencia? En principio, sabemos aquí que tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, pero a veces no lo dejamos que la gente lo vea. Cuando nos dice que no robemos, cuando nos dice que cuidemos nuestra lengua y lo reprimimos, obviamente la gente no lo va a ver y no lo va a sentir. Pero el llamado es que nosotros seamos generosos en obedecer. La obediencia inicial comienza con nuestra salvación. Y a partir de esa salvación, ahora tú y yo decidimos cómo la gente puede ver visiblemente que la transformación que ocurrió aquí internamente también está de manifiesto externamente. Y lo que debemos recordar aquí es que este espíritu es una persona. Solo cuando una persona, es entristecido, se puede airar, puede celebrar. Está hablando de sentimientos. ¿Y por qué habla del espíritu que se contrista? ¿Por qué? Porque es una persona y es parte de la Trinidad. Y vemos esto. Y sabemos que el espíritu también se menciona como una paloma. Y saben, el espíritu no es una paloma, sino dice como una paloma en el sentido de la ternura, de lo pacífico que viene hacia la persona. Saben que el espíritu no viene a avasallar al individuo. El espíritu no viene a obligar. El espíritu no viene a hacer obedecer a alguien por la fuerza. Y por eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Moldea a la gente internamente con ternura, con paz, con tranquilidad. Por eso se dice que el espíritu habita al creyente. No lo posee, habita al creyente. Cuando una persona es poseída, y eso es propio de las posesiones espirituales que no son del Espíritu de Dios, y hablamos de las posesiones demoníacas, donde la gente se tira, grita, salta y hace un montón de cosas. Más el Espíritu Santo de Dios viene tranquilamente, tiernamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu habita, no posee al creyente. Y eso debe ser un estilo de vida que debemos practicar. Y esa ternura del Espíritu viene manifestado por el fruto que produce este Espíritu. Y cuando lo contristamos, no estamos dejando que el amor, el gozo, el paz, la paciencia, la bondad, la fe,
la mansedumbre, el dominio propio se manifieste. Debemos hacer un estilo de vida en cada uno de nosotros, el obedecer al Espíritu de Dios, reconociendo esas 9 cualidades del fruto que produce en cada uno de nosotros. Pero si lo reprimimos, si le reprimimos al no ser generosos con nuestras cosas, si le reprimimos al no ser generosos con nuestras palabras, tampoco vamos a seguir siendo secuencialmente más obedientes al Señor. Esperamos aquel día que el Señor nos va a trasladar a su presencia. ¿Por qué? Dice allí, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es por el Espíritu de Dios, es esa marca sobre cada uno de nosotros que el Señor va a decir un día, ya es hora que tú vengas. Y qué bueno, mis hermanos, que tú y yo podamos generosamente entregarnos a obedecer al Espíritu de Dios. Me gustaría concluir haciéndoles pensar en una pequeña ilustración. Y en esta ilustración me hace pensar sobre las aves. Saben, cuando llega el tiempo adecuado y los polluelos ya es hora de que den el siguiente salto, papá y mamá ave ponen a los polluelos a la orilla del nido o los empujan ya al final de la rama. Y los empujan y finalmente un polluelo cae y de pronto empieza a batir las alas y se va. Polluelo número 2 es empujado, se resiste y finalmente cede y igualmente empieza a caer, empieza a mover las alas y se va. El tercer polluelo sería yo. Fui el tercer hijo de la camada. Bien testarudo, me creo fuerte y yo me agarro bien. Me posiciono bien, con mis hombros bien al frente y dice, tú no me vas a echar, yo estoy bien a gusto aquí. Y lo miro a los ojos y digo, no. Y doy 20 vueltas a la rama con mis patas y tengo garras y hundo mis garras en la rama porque yo estoy a gusto aquí y no me vas a empujar. Pero el papá sabe. El papá viene y empuja. El papá viene y coge con las manos, empieza a seguir presionando. Y finalmente, este polluelo ya no puede resistir más. Más dolor causaría seguir con mis garras hundidos a la rama. Me pelaría las patas si es que continúo y finalmente cedo. ¿Saben? Las aves tienen patas, tienen garras, pero algo que es característico propio de ellos es que el hecho de que vuelan. Porque las aves han nacido para volar. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nosotros hemos nacido para ser generosos, para dar de nuestras cosas, para dar de nuestras palabras, para dar en obediencia. Al final de cuentas, el Señor dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Él ha sido generoso con el mundo. Él ha sorprendido al mundo cuando el mundo estaba en pecado. Él, cuando nosotros ni siquiera esperábamos un pan, Él vino y nos dio esto. Y si nosotros practicamos ese estilo de vida, mis amados hermanos, la unidad continuará proliferando en su cuerpo. Y el mundo también sabrá que nuestro ADN es de nuestro Padre, que dio y dio a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias que tú diste generosamente. Y pedimos que deseemos vivir una vida siendo generosos con nuestras palabras, siendo generosos con nuestras cosas y siendo generosos en obediencia. Y Señor, si esta mañana hay alguien aquí que todavía no conoce la generosidad demostrada a este mundo y a ti personalmente,
porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida completa, derramó su sangre entera cuando nosotros éramos pecadores y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Qué tan generoso es nuestro Dios. Y Señor, ese mismo gesto tú has puesto por medio de tu Espíritu en cada uno de sus hijos. Y mi amigo, mi amiga, esta mañana te digo que Él quiere darte también ese amor para que tú puedas vivir una vida distinta. Y pedimos, Padre Santo, que eso sea nuestro deseo por el resto de nuestros días. Nos encomendamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, amados hermanos.